le llaman. Voy a grabar estas 2 sesiones para que queden disponibles por si alguno después la quiere repetir o si alguien se la perdió, que pueda repetirla. Entonces, es acá donde descubro, a través de la práctica del coaching, tanto el coaching personal como el coaching de equipos, el gran valor agregado que tiene el acompañamiento desde el coaching en la implementación de procesos ágiles. Pero hoy no voy a hablar de eso. Yo creo que si todos ustedes han llegado hoy hasta acá es porque quieren escuchar algo acerca del estrés y cómo gestionarlo, como dice el título de la charla, cómo poder manejarlo, cómo poder sobreponerse o trascender todas estas situaciones que nos producen estrés, o mejor dicho, cómo poder sobreponerse a los efectos del estrés, concretamente hablando. Entonces, si han llegado hasta acá es porque tienen esa curiosidad, tienen ese deseo, y la idea es, les voy a compartir un poco la pantalla. Ahí estoy compartiendo, espero que se vea. La idea es les cuento que voy admitiendo gente que sigue entrando, por eso estoy atento también a la pantalla. Sigue entrando gente, así que bueno, buenas tardes a todos los que están recién ingresando, y sepan que ya hemos comenzado porque mucha gente ya estuvo puntual en la reunión. Imagino que estarán viendo ya la pantalla que estoy compartiendo. Si no se ve, alguien que me escriba en el chat, por favor. No se ve nada, me dicen, todavía no se ve. Bueno, esperemos que... No se ve todavía. A ver. En todo caso... En todo caso, lo que voy a hacer es detenerla. Acá me dice que está compartiendo. Probablemente sea un retraso por la red. Hoy justo es un día que, por aquellas conocidas leyes de Murphy, mi servicio de red está un poco lento. Ahora sí, me dicen. Perfecto. Gracias, Natalia. Gracias, Maribel. Entonces, les decía, ¿cuál va a ser la agenda de hoy para que sepan más o menos por dónde vamos a transitar? Mi objetivo hoy es que ustedes se puedan ir con alguna técnica, al menos una técnica en particular, con la que puedan aprender a sobreponerse al estrés, a mitigar el estrés si es que ya han descubierto o se han dado cuenta que están viviendo bajo estrés. Ustedes dirán, ¿quién no hoy? Pero bueno, puede que alguien no lo haya notado o no se haya dado cuenta. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es el estrés y qué efectos tiene para que puedan ver si realmente están pasando por esa situación o no. Pero el objetivo final de toda esta charla es que se puedan llevar una herramienta concreta para poder prevenirlo si es que todavía no están pasando por una situación de estrés, o combatirlo si es que ya están atravesando por una situación de estrés. Y para poder llegar a la técnica, que como ya advierten ahí por lo que está en la diapositiva, la técnica va a ser el mindfulness. Vamos a hacer en la segunda tanda una meditación guiada, y les voy a hablar del mindfulness y vamos a hablar un poquito de la respiración. Pero para llegar ahí, quiero pintar un poco, quiero delinear un poco el perfil del estrés, ¿sí? ¿Qué es el estrés? ¿Cómo se produce? ¿Qué lo provoca el estrés? ¿Qué efectos tiene en el cuerpo? Y la verdad es que el estrés tiene un montón de aspectos médicos y psicológicos para abordarlos. Y claramente no soy ni médico ni psicólogo, más allá de que pueda yo tener una formación
desde el coaching, donde he visto muchos temas relativos a la psicología y técnicas y demás. No soy ni médico ni psicólogo, por lo tanto hay, sin duda, no me cabe ninguna duda que esta pequeña introducción que vamos a hacer, donde vamos a ver un poco los efectos fisiológicos, biológicos que tiene el estrés, van a ser de una manera superficial y claramente alguien con un médico o un psicólogo podría hablar con mucha mayor profundidad y tal vez profesionalismo de esa parte del estrés. Yo lo que quiero hacer es que tengan una ligera idea, sobre todo aquellas personas que solamente conocen la palabra, la han escuchado y tienen una idea, entienden a qué nos referimos normalmente cuando hablamos de estrés, pero no conocen con un poquito más de detalle de qué se trata, qué lo provoca y demás. Entonces, con esta salvedad, la idea es que vamos a hablar de los tipos de estrés, vamos a ver que hay un estrés negativo y un estrés positivo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, para lo cual les voy a pedir que tengan a mano papel y lápiz, o papel y lapicera, una hoja o dos en blanco, y vamos a ver cuáles son las distintas maneras que hay de gestionarlo al estrés, de prevenirlo o de combatirlo, pero en la segunda parte, como les decía recién, vamos a hacer hincapié y vamos a hacer un ejercicio de meditación y les voy a hablar de mindfulness, que esa sí es mi especialidad. Soy instructor de mindfulness y doy talleres y de hecho aprovecho también para decirles que todos los sábados a las 18 horas estoy guiando meditaciones también por Zoom, sin cargo. Es una actividad gratuita también para colaborar con esta situación por la que todos estamos atravesando, de público conocimiento. Así que, bueno, lanzo también la invitación para aquellos que les quede gustando esto y les pique el bichito de seguir practicando, que es la idea. En realidad mi ilusión, por así decirlo, es que mucha gente más les pique este bichito y se dediquen a incorporarlo como una práctica diaria, la meditación, desde el punto de vista del mindfulness, como lo vamos a ver. Entonces, ok, vamos a empezar. Vamos a ver entonces qué es el estrés. Una primera definición que podríamos dar del estrés es, disculpen que voy a ir mirando cada rato porque sigue entrando gente. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que van entrando, sepan que ya hace rato que hemos comenzado. Entonces, una primera definición que podríamos dar del estrés es que es una respuesta natural, atentos a esta palabra, natural, es una respuesta natural del organismo a una situación percibida como peligrosa. Y nuevamente quiero llamar la atención sobre la palabra percibida. Entonces, es una respuesta natural del organismo ante una situación percibida como peligrosa. Ahora vamos a ver por qué hincapié en esto de percibido como peligroso. Otra definición que podríamos dar es que es una respuesta personal inadecuada. Y muchos pueden decir, pero ¿cómo inadecuada? Si por un lado es natural y es una respuesta a algo que pasa, ¿cómo es esto que es inadecuada? Bueno, lo voy a dejar ahí picando y vamos a resolver esa incógnita a medida que vamos avanzando con la charla. Otra manera o algo más que podríamos agregar a la definición del estrés es que es un mecanismo animal de supervivencia. Y bueno, a más de uno puede que no le guste que le digan que es animal, pero la verdad, tenemos todavía mucho de animal y justamente la respuesta del estrés es un mecanismo animal y es de supervivencia. O sea que básicamente podemos deducir acá que hay algo que tiene que ver con la adaptación a una situación, a poder adaptarse o responder a una situación determinada, y que la finalidad está relacionada con la supervivencia, tiene que ver con sobrevivir, o sea, está la vida en juego, básicamente. Entonces, ¿qué sucede con el estrés?
¿qué sucede cuando aparece lo que produce el estrés? Sucede que esto afecta a nuestro cuerpo y es más o menos en este orden, por decirlo de una manera. Afecta al cuerpo, afecta a la mente, afecta a las emociones y afecta al comportamiento, que en realidad es cuando ya quedó afectado el cuerpo, quedó afectada la mente y quedaron afectadas las emociones, el comportamiento se dice que está alterado. Hay una afectación del comportamiento. Entonces, tenemos que saber que hay dos tipos de estrés. Porque, recién les decía, hay muchos que, creo que la gran mayoría, me atrevo a decir, tal vez me equivoque, sabe qué es el estrés, aunque sea intuitivamente, conceptualmente. Hablamos de estrés y la mayoría de la gente, me atrevo a decir, que lo asocia con algo más bien malo que nos ocurre o que experimentamos. Pero tenemos que saber que hay un estrés bueno, que se lo conoce como eustrés. El prefijo eu, que viene del griego y quiere decir bueno. Entonces, ese es lo que se conoce como el estrés bueno, y es un estrés que hay que saber propiciar y aprovechar. Es decir, propiciar, hay que aprender a generarlo ese estrés. Es bueno y hay que aprovecharlo. Y el estrés malo, que es el que probablemente la mayoría de nosotros se le viene a la cabeza cuando se habla de estrés, en realidad es el distrés, que en su mayor parte es subjetivo. Hoy en día, ¿sí? Es subjetivo. Y es el que puede aprenderse a evitar y a combatir. Ahora bien, como todo lo natural, recién dijimos que era una respuesta natural, como todo lo natural, el estrés, cualquiera sea, digamos, ya sea el eustrés o el distrés como tal, en principio, puede ser algo positivo, con tal que sepamos, que podamos tomar conciencia de lo que nos está ocurriendo y que podamos saber manejarlo. Si sabemos manejarlo, puede ser positivo. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuándo es problemático el estrés? Cuando no hemos tomado conciencia que lo estamos padeciendo y cuando no estamos haciendo nada al respecto para manejarlo, para salir de esa situación. Bueno, una vez más, bienvenidos, bienvenidas a todos los que siguen entrando. Hace rato que hemos empezado, así que bueno, se está grabando esto, así que lo van a poder ver desde el principio. Entonces, bueno, el estrés, y acá viene vamos a ir armando el concepto de a poco, ¿no? No es algo que nos pasa el estrés, sino es algo que fabricamos. Es una respuesta del cuerpo, y esto es más bien heredado y ancestral, pero además lo estamos fabricando, más que nada hoy en día, y ya vamos a ver un poco por qué. Y lo hacemos en nuestra propia defensa, por lo mismo que vimos recién, porque tiene mucho o tiene todo de supervivencia, de conservar mi vida, o la vida de la gente que protejo, ¿no? Mis hijos, mi familia. Entonces, bueno, decía recién que hay que aprender a manejar cuando aparece el estrés, tenemos que tomar conciencia y aprender a manejarlo. Primero, tomar conciencia es fundamental porque si no, no puedo manejar algo de lo cual no soy consciente o no tengo conciencia que me está ocurriendo. Entonces tenemos que aprender a manejar los dos tipos de estrés, el distrés y el eustrés, o sea, el estrés positivo. Muchos habrán escuchado que hay gente que dice, sin estrés no funciono. Ya vamos a ver aparte el caso de los workaholics, de los que trabajan y trabajan y trabajan y se pasan horas trabajando y se llevan trabajo a la casa. Pero hay gente, no me refiero a ese caso extremo, que es uno de los extremos del continuo entre el estar muy estresado y el no tener nada de estrés. Hay gente que percibe, aunque sea intuitivamente, que necesita algo de estrés para funcionar. Y un ejemplo de estrés positivo lo podemos tener en el deporte, cuando por ejemplo un entrenador de un equipo promueve un adecuado estrés. Hace falta ese nivel de estrés que nos permita estar en mejor estado físico, hacer foco, estar concentrados, alcanzar objetivos, metas, objetivos especiales.
un músico, alguien, un actor, bueno, o bueno, lo que sea que necesitemos rendir de manera óptima, dar lo mejor de nosotros, tiene que ver con esta parte del estrés positivo. Pero esto tiene una contra y es que cuando, y de nuevo volvemos al tema de la toma de conciencia, de tener noción, de darse cuenta hasta dónde está llegando lo que podríamos llamar esta provocación de un estrés positivo y hasta dónde eso se sostiene tanto en el tiempo y nos pasamos de vuelta, como sabemos decir, y ya pasa a ser distrés y pasa a tener efectos nocivos en el cuerpo, en las emociones y en la psiquis. Muy rápidamente, ¿cuál es el origen del estrés? Tal vez muchos ya lo sepan, este es un cuentito que tal vez muchos conocen y lo suele contar muy bien el doctor López Rossetti, que muchos lo conocen, es un médico mediático argentino, esto lo digo porque hay gente en esta charla que no es de Argentina, y también el doctor Facundo Manes, o Manés, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es neurólogo, un neurólogo argentino. Ellos, que son, digamos, la palabra autorizada en esta parte, en la parte de los aspectos médicos, biológicos, fisiológicos que tiene el estrés, lo suelen contar a esta historia, yo la voy a hacer muy, muy cortita. Sabemos que en nuestros antepasados, hace 500.000 de años, escucharon bien, 500.000 de años, nuestra especie necesitaba sobrevivir, necesitaba salir a cazar, necesitaba salir a comer, y al encarar esa actividad se encontraba con un montón de peligros, ¿no? Las fieras, animales salvajes que podían terminar con la vida. Entonces el organismo fue desarrollando mecanismos de respuesta. Mecanismos de respuesta que tenían que ver justamente con la supervivencia. Por eso hablábamos al principio que relacionamos el estrés con la supervivencia. Tenía que ver con salvar mi vida y salvar la vida de mi tribu, ¿no? De a quienes yo también o nuestros antepasados le llevaban la comida. Entonces, el organismo empezó a desarrollar formas de responder ante ese peligro real, que era un peligro real, aclaro, ¿no? Y preparaba el organismo o bien para luchar o bien para huir. Son las dos posibles respuestas que el organismo generaba. Entonces, bueno, se desarrolló un mecanismo de supervivencia donde lo que ocurría básicamente y muy rápidamente es que el corazón se acelera, ¿no? Se empiezan a segregar en el organismo una serie de sustancias, hormonas y demás que producen muchos efectos casi al mismo tiempo. Y entre todos esos efectos podemos mencionar algunos, como por ejemplo que el corazón se acelera, las membranas de la nariz y la garganta se encogen para facilitar la entrada de aire y la ventilación. Bueno, el corazón bombea más fuerte para justamente llevar todo este oxígeno que está entrando con mayor cantidad a todo el cuerpo, para oxigenar rápidamente los músculos, porque los músculos necesitaban o bien tener fuerza o poder correr y disparar muy, muy rápidamente. Otra cosa que ocurría y ocurre, es que la sangre se vuelve más espesa para poderse coagular más rápido por si había alguna herida. Y sigue entrando gente. Bueno, bienvenidos a los que están entrando. Bueno, esto está siendo grabado, así que lo van a poder escuchar desde el principio. La sangre se hacía más espesa se hace más espesa para poderse coagular más rápido en caso de herida. Además, la sangre se desvía más hacia el interior del cuerpo, se desvía de los centros peligrosos, ¿no? Del estómago y de la superficie. De ahí esto de la palidez, de empalidecer, ¿no? Porque evitar que haya pérdida de sangre
superficial, en la superficie. Y otro lugar de donde se retira la sangre también es de los centros cognitivos en el cerebro, porque no son necesarios en ese momento. En un momento de huida ante un peligro como el que se enfrentaban nuestros antepasados, no había tiempo de ponerse a sacar deducciones y hacer estrategia, ¿no? Había que luchar o huir. Por lo tanto, la sangre en los centros cognitivos no hacía falta. Bueno, el flujo de la transpiración también, el organismo generaba mayor transpiración para poder refrigerar el sistema corporal, pero también para poder eliminar desechos, porque en todo este torrente de hormonas y de segregaciones que hace internamente el organismo, se van produciendo un montón de desechos tóxicos. Entonces todo eso es eliminado por la transpiración. Entonces, bueno, todo este torrente de hormonas liberadas al torrente sanguíneo, valga la redundancia, es lo que activaba el sistema nervioso autónomo, que es el que rige o controla los músculos que alteran la digestión y la presión sanguínea. O sea, aumenta la presión sanguínea, aumentan los latidos del corazón, la digestión no hace falta, se detiene incluso la digestión. Y se agudizan los sentidos del olfato, de la vista y del oído. Todo eso ocurre en fracciones de segundos. Entonces, bueno, nos está quedando poco tiempo para esta primera sesión, así que a lo que quiero ir es a lo siguiente, que es el punto que hoy le parece importante a la medicina, a la ciencia y a nosotros también. Es que hoy en día nosotros ya no nos jugamos la vida de esa manera, no necesitamos salir a cazar y nos encontramos con bestias salvajes que nos pueden hacer poner en riesgo la vida y nuestra y la de nuestra tribu, ¿no? Sin embargo, tenemos otro tipo de amenazas, tal vez mucho más subjetivas, y el gran problema es que las seguimos percibiendo como reales. Y al hacer esto, el organismo genera la misma respuesta. Eso es lo fantástico del descubrimiento. Estos descubrimientos ya llevan décadas, no son nuevos, por lo menos en la década del 50, 40, 1950, ya se empezaron a hacer estudios más profundos acerca del estrés y de qué es lo que ocurre hoy en día con el estrés. Entonces, esto es lo importante saber, es que hoy el organismo, nuestro organismo, reacciona exactamente de la misma manera. Y lo que provoca esa reacción ya no es un peligro real la mayoría de las veces. Esto no quiere decir que no existan peligros reales, claramente que los hay, pero hoy se sabe que la mayoría de los estresores, de aquellas situaciones que nos generan que se disparen todos estos mecanismos en nuestro organismo, son subjetivos. Tiene que ver con la percepción que estamos teniendo nosotros de esos hechos y como nuestro sistema límbico, nuestro cerebro reptiliano, ya enseguida, si alcanzamos, les quiero mostrar un poquito cómo es eso de los 3 cerebros que tenemos. Sobre todo el cerebro límbico, la amígdala, la zona donde está la amígdala, y el cerebro reptiliano, que está justo donde termina la columna vertebral por acá atrás, no tienen, los que razonamos, nuestra capacidad de razonamiento está en el neocórtex, que es la parte más nueva del cerebro, que tiene apenas 200.000 años. Entonces, cuando algo nosotros, desde nuestro juicio, desde nuestras creencias, desde la percepción que tenemos, lo percibimos como real, esa información pasa directo al cerebro, a las capas profundas de nuestro sistema límbico, de nuestro sistema del cerebro reptiliano, y se disparan los mecanismos, porque ahí no hay capacidad de razonamiento, insisto. La capacidad de razonamiento la tenemos nosotros y es una adquisición relativamente nueva de los seres humanos. Así es que bueno, cualquier bronca que nos agarremos con un jefe, con nuestra pareja, con la gente en la calle, con el tráfico, con un partido de fútbol, con lo que fuera que nos produce enojo, nos produce bronca, lo que seguramente está pasando, y de hecho ese enojo y esa bronca es una manifestación ya de
de hormonas que se han liberado en el torrente sanguíneo y que están produciendo efectos, ¿no? Corazón acelerado, respiración más agitada, se agudiza la vista y los sentidos. Son efectos ya propios de la respuesta al estrés. Quiere decir entonces que seguimos disponiendo de los mismos recursos, ¿no? Estos son estudios que ha hecho una rama de la medicina que se llama antropología médica. Y lo que dice básicamente que nuestro código genético está prácticamente en la misma situación que en las épocas de las cavernas, ¿no? Que nuestros antepasados. Por lo tanto, podemos entender que ese tipo de respuestas que hoy tiene el organismo, que son las mismas que siempre ha tenido, ante situaciones que son más bien subjetivas, no son respuestas adecuadas. Por eso la primera diapositiva que decía una respuesta no adecuada, una respuesta personal no adecuada como definición del estrés. Y no es adecuada por esto, porque si tomamos en cuenta la mayoría de los que llamémoslo estresores, discusiones con el jefe, problemas en el ámbito laboral o con la pareja, no ponen en riesgo nuestra vida. La mayoría de estos no la ponen en riesgo. Sin embargo, la respuesta que está generando el organismo es como si sí la pusiera en riesgo. Y el gran problema es que si pudiésemos poner en acción nuestro cuerpo, nuestros músculos, que es lo que pasaba, ¿no? En la antigüedad, que había que salir a luchar o correr, es como que todo ese nivel de tensión que generó el organismo es debidamente, al ponernos en acción, es debidamente consumida toda esa energía, por decirlo de alguna manera, con lo cual volvemos o volveríamos a un estado de vuelta al equilibrio, una vez que pasó el peligro, una vez que la razón de ser por la que se generó todo ese cambio fisiológico interno se termina, pero el problema es que hoy en día, cuando tenemos una discusión, o ni siquiera llegamos a la discusión, pero estamos mal en el ambiente laboral o de nuevo, con el jefe o con la pareja o con cualquier situación, y no está habiendo una descarga, no estamos peleando, no estamos poniendo en acción los músculos, eso está acumulando toxinas. Y se están acumulando esas tensiones y están quedando de alguna manera guardadas, por decirlo así, y están afectando muy negativamente al desempeño del organismo en general. Y ahí empiezan a aparecer un montón de problemas que, eso sí, son muy conocidos hoy como problemas cardiovasculares, como accidentes cerebrovasculares. El cáncer en gran medida se lo atribuye hoy a estos efectos nocivos de la inadecuada respuesta que estamos teniendo ante las situaciones de la vida. Entonces, se nos está por cerrar la sesión. Recuerden que vamos a hacer 5 minutitos, busquen papel y lápiz. En 5 minutos abrimos de nuevo, se vuelven a conectar, deben tener seguramente el link para volver a conectarse a las 18:45, en 5 minutos más, y seguimos con la charla. Los espero ahora en la segunda parte. Muchas gracias. Ahí dice que nos queda menos de un minuto, así que bueno, recuerden, consigan un papel y un lápiz, que vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora y vamos a hablar ya vamos a entrar de lleno en el tema de cómo trabajar desde el mindfulness para sobreponernos a los